Se acabó la farsa, queridas amigas. Basta ya de cuentos chinos y de intentar vendernos una moto que no arranca. Lo que hoy os traigo no es un simple cotilleo de pasillo, no es un rumor de esos que se inventan en las redes sociales. Lo que vamos a destripar hoy es la prueba definitiva, la confirmación que todas estábamos esperando con la mosca detrás de la oreja. Por fin, se han caído las caretas. Por fin, alguien ha tenido la decencia, o quizás la necesidad desesperada, de decir la verdad. Y esa verdad duele, vaya si duele. Estamos hablando de una ruptura total. Una grieta que no se cierra con tiritas. Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, esos que parecían uña y carne, esos que se llamaban compañeros del alma delante de toda España, hoy son dos completos desconocidos. Y lo peor no es que no se hablen. Lo peor, lo que realmente nos hiela la sangre a las que tenemos corazón, es la indiferencia. Vamos al grano, porque lo que ha contado Carlota Corredera en su última entrevista es para echarse las manos a la cabeza. Fijaos bien en la situación, porque quiero que os pongáis en su piel un momento. Imaginad que habéis estado años trabajando codo con alguien. Habéis compartido risas, secretos, platós, éxitos millonarios. Habéis sido los reyes del mambo. Y de repente, cuando a ti te vienen mal dadas, cuando te quedas en la calle, cuando te divorcias y el mundo se te cae encima, esa persona desaparece. Se esfuma. Carlota, con una ingenuidad que a estas alturas ya nos da hasta un poco de pena, ha reconocido públicamente que su relación con Jorge Javier es inexistente. Cero. Nada. El vacío absoluto. Pero atentas al detalle, porque aquí es donde se ve la calidad humana de la gente. Ella cuenta que, intentando acercar posturas, intentando rascar un poquito de cariño de ese pasado glorioso, le escribió un mensaje. Un mensaje humilde, sencillo, deseándole suerte para su estreno en Supervivientes. ¿Y qué hizo él? ¿La llamó por teléfono como haría un amigo de verdad? Le preguntó Carlota: chica, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el divorcio? ¿Necesitas algo? No. Para nada. El señor Jorge Javier Vázquez, desde su trono de oro en Telecinco, se limitó a mandarle un audio. Un audio. Y cito textualmente lo que dice ella, un audio muy bonito. Y ya está. Fin de la historia. Si te he visto, no me acuerdo. Eso, amigas mías, es una bofetada sin manos. Eso es una manera muy educada y muy fría de decir, no me molestes, que yo sigo en la cima y tú ya no me sirves. Es indignante. Y os voy a decir por qué esto me enciende tanto la sangre. Porque nos demuestra que en ese mundo de la televisión no hay amigos. Hay intereses. Jorge Javier ha demostrado tener un corazón de hielo con la que fue su compañera de batallas. Mientras Carlota se ha pasado 2 años llorando en el sofá, yendo a terapia, que ella misma lo ha dicho, que ha necesitado psicólogos para superar el trauma de verse en la calle, él ha seguido a lo suyo, brillando, facturando, riéndose ante las cámaras, sin acordarse ni un solo día de quien le cubría las espaldas. ¿Os acordáis cuando presentaban juntos? Parecían un matrimonio televisivo. Se reían las gracias, se apoyaban. ¿O eso nos hacían creer? Porque ahora, con el paso del tiempo, vemos la cruda realidad. Jorge Javier es un superviviente nato, es un camaleón. Cuando vio que el barco de Carlota se hundía, cuando vio que la audiencia le daba la espalda a ella por todo el lío del documental de Rocío Carrasco, él no le tiró un salvavidas. Él cogió el bote y se salvó él solito. Carlota dice ahora que no pasa nada, que la vida es así. Mentira. Claro que pasa. Se le nota en la mirada, se le nota en el rencor que intenta disimular pero que le sale por los poros. Cuando dice que le han robado su carrera, que le interrumpieron su trayectoria, en el fondo está señalando a todos los que la dejaron caer. Y el silencio de Jorge Javier es ensordecedor. Pensadlo fríamente. Jorge sigue en Mediaset. Sigue siendo el niño mimado de la cadena, aunque haya tenido sus altibajos. Sigue cobrando sus sueldazos. Carlota tiene que ir mendigando atención en entrevistas para que no la olvidemos. Esa diferencia de poder es brutal. Y Jorge lo sabe. Él sabe que tiene la sartén por el mango y ha decidido borrar a Carlota de su mapa. La ha metido en el cajón de los juguetes rotos, junto con otros tantos que ya no le son útiles. Y ojo, que aquí no vamos a santificar a Carlota, que también tiene lo suyo y ya hablaremos de sus errores, que fueron muchos y muy gordos. Pero lo que estamos juzgando en este capítulo es la lealtad. O mejor dicho, la falta de ella. ¿Dónde está esa amistad que tanto predicaban? ¿Dónde quedaron esas tardes de gloria? Todo era humo. Todo era mentira.
Lo que realmente ha pasado aquí es que Jorge Javier ha hecho borrón y cuenta nueva. Él no quiere nada que le recuerde a la época oscura, a la época de los gritos, de los despidos, de la tensión política que provocó Carlota. Él quiere seguir siendo el rey del entretenimiento, y Carlota es una mancha en su currículum que prefiere ignorar. Es cruel, sí. Es despiadado, también. Pero así se juega en las grandes ligas de la televisión. O matas o mueres. Y a Carlota la han dejado morir mediáticamente mientras su gran amigo miraba hacia otro lado. Fijaos si es fuerte la cosa, que Carlota dice que se lleva mejor con Belén Esteban, con María Patiño o con Lidia Lozano. Pero con el dueño del cortijo, con el que mandaba de verdad, con ese no hay trato. Eso nos dice mucho de la soberbia de Jorge Javier. Él no se mezcla con los perdedores. Él solo quiere ganadores a su lado. Y hoy por hoy, duela a quien le duela, Carlota Corredera huele a derrota. Es muy triste ver cómo una mujer que lo dio todo por la cadena, que se partió la cara defendiendo lo indefendible, ahora recibe este trato de apestada. Porque eso es lo que es. Un trato de apestada. Un no te acerques que me manchas. Y ese mensajito de audio, esa respuesta rápida para cumplir y salir del paso, es la prueba definitiva de que a Jorge Javier, Carlota le importa un pimiento. ¿Vosotras perdonaríais algo así? ¿Perdonaríais que vuestro mejor amigo del trabajo os deje tiradas en la cuneta cuando os despiden y él se queda con el puesto? Yo creo que no. Yo creo que eso se queda clavado en el alma. Y por mucho que Carlota intente ir de digna, por mucho que diga que está sanada y feliz, la herida está abierta y sangrando. Se nota que está dolida. Se nota que esperaba más. Se nota que se ha dado de bruces con la realidad, que ella no era tan importante como creía, y que su amigo Jorge Javier no era más que un compañero de conveniencia. En cuanto se apagaron los focos y se acabó el dinero, se acabó la amistad. Así de simple y así de triste. Pero atentas, porque este desprecio, este silencio sepulcral de Jorge hacia Carlota, no es casualidad. No es solo egoísmo. Hay algo más detrás. Hay una razón poderosa, un motivo oscuro que tiene nombre de mujer y apellido de folclórica. Porque si hay una culpable de que estos dos titanes hayan acabado como el Rosario de la Aurora, esa tiene un nombre. Y no, no es la cadena, ni los directivos italianos. El veneno que lo pudrió todo tiene un origen muy claro. Y eso, amigas mías, es lo que vamos a destapar ahora mismo, porque la historia de cómo una tercera persona dinamitó esta relación es para no pegar ojo esta noche. Vamos a decir las verdades del barquero, aunque a los directivos de Telecinco les tiemblen las piernas al escucharlo. Si en el capítulo anterior os decía que Jorge Javier ha borrado a Carlota de su vida, ahora toca responder a la gran pregunta: ¿por qué? ¿Qué demonios pasó para que dos personas que se adoraban, que eran los dueños del cortijo, terminaran mirándose, o no mirándose, con ese desprecio? El cáncer de esta relación, la grieta maldita que lo rompió todo, tiene nombre y apellidos. El origen de toda esta desgracia fue el huracán Rocito. Fue esa docuserie, la de La Verdad para seguir viva, la que terminó matando profesionalmente a Carlota y envenenando su amistad con Jorge Javier. Fue la manzana envenenada que se comieron con ansia y que se les atragantó hasta asfixiarlos. Hagamos memoria, queridas, porque la memoria es traicionera y ellos juegan a que olvidemos. Pero nosotras no olvidamos. Nosotras estábamos allí, pegadas a la televisión, viendo cómo noche tras noche nos intentaban adoctrinar. ¿Os acordáis de aquel primer programa? Fue el principio del fin. Aquella noche se respiraba tragedia. Música triste, traje fucsia, lágrimas, un país entero con el corazón en un puño, y de repente, en mitad de un relato desgarrador sobre maltrato y sufrimiento, ¡zas! Un sorteo. Un concurso para ganar 12.000 euros. Fue vergonzoso. Fue un insulto a la inteligencia de todas las mujeres que estábamos viendo aquello. ¿Cómo se puede mezclar el dolor más profundo con la frivolidad de repartir dinero como si fuera una tómbola de feria? La gente se echó encima. Las redes ardían. Nos sentimos estafadas. Dijimos, pero bueno, ¿esto es una denuncia social o es un circo para hacer caja? Y aquí, amigas mías, es donde Carlota cometió el error de su vida. El error que Jorge Javier, que es rencoroso como él solo, no le ha perdonado jamás. Cuando le preguntaron a Carlota por ese desastre, por esa falta de respeto de los 12.000 euros, ¿qué hizo ella? ¿Asumió la culpa como directora o presentadora de la cadena? No. Se lavó las manos como Pilatos y señaló directamente a su compañero. Lo dijo clarito, sin despeinarse: yo ese día no estaba, estaba Jorge Javier. Toma ya. Le tiró el muerto a él.
Le echó la culpa a su amigo delante de toda España. Vino a decir que si aquello fue una vergüenza, la culpa era del presentador que estaba allí esa noche. Eso, en el código de honor de la televisión, es una puñalada trapera. Tú no vendes a tu compañero para salvar tu pellejo. Pero Carlota lo hizo. Lo hizo porque estaba desesperada por quedar bien, por ser la santa de la película, la inmaculada defensora de las mujeres. Pero cuidado, que Jorge Javier Vázquez es muchas cosas, pero de tonto no tiene un pelo. Es un zorro viejo, el más listo de la clase. Él olió el peligro antes que nadie. Él vio venir el tsunami. Se dio cuenta de que el tema de Rocío Carrasco era un campo de minas. Vio que la audiencia estaba dividida, que la gente estaba harta de que les dijeran lo que tenían que pensar. ¿Y qué hizo? Hizo su magia, presentó el estreno, se llevó los aplausos iniciales, bomba de humo. Desapareció. Se quitó de en medio. Dijo que tenía obras de teatro, que tenía vacaciones, excusas. La realidad es que Jorge Javier vio que el barco iba directo contra las rocas y prefirió saltar antes del choque. ¿Y a quién dejó al mando del timón para que se estrellara? A Carlota Corredera. Y Carlota, ciega de ego, ciega de poder, cogió ese timón encantada. Se creyó Juana de Arco. Se creyó que ella sola iba a cambiar el mundo desde un plató de televisión. Y ahí empezó su transformación. Dejó de ser la presentadora simpática, la chica gallega que nos caía bien, y se convirtió en una especie de predicadora enfadada. Nos regañaba. ¿Os acordáis? Si no pensabas como ella, eras mala persona. Si cuestionabas algo de Rocío Carrasco, eras machista. Echaba a los colaboradores del plató si osaban llevarle la contraria. Antonio Montero, Jesús Manuel, rodaron cabezas. Carlota instauró una dictadura del pensamiento único. Nos señalaba con el dedo a través de la pantalla. Y nosotras, las mujeres que llevamos toda la vida luchando y sacando familias adelante, no aceptamos que nadie nos venga a dar lecciones de moralidad con esa soberbia. Mientras Carlota se quemaba en la hoguera pública, perdiendo su prestigio, perdiendo el cariño de la gente y hundiendo las audiencias de Sálvame, donde estaba Jorge, mirando los toros desde la barrera, protegiendo su silla. Él dejó que Carlota se manchara las manos. Él dejó que ella fuera la cara visible del desastre. Y lo más triste es que Carlota se dejó utilizar. Se inmoló por una causa que no era la suya. Se inmoló por Rocío Carrasco, una mujer que cobró millones por contar su vida y que, una vez cobrado el cheque, se ha retirado a su mansión. ¿Dónde está Rocío ahora para defender a Carlota? ¿Dónde está el agradecimiento? Carlota perdió su trabajo, perdió su reputación y perdió a sus amigos por defender a alguien que ahora ni está ni se la espera. Esa es la manzana envenenada. Carlota mordió el anzuelo de ser la abanderada del feminismo en Telecinco y se envenenó con su propia medicina. Y Jorge Javier, desde la distancia, debió pensar, allá tú, bonita. Si quieres estrellarte, estréllate tú sola. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo en aquellos meses. Jorge Javier veía como su programa, su Sálvame, el programa que él había levantado con sudor, se iba a pique por culpa de la radicalidad de Carlota. Él sabía que la gente quería entretenerse, quería reírse, no quería recibir broncas ni sermones políticos a las 4 de la tarde. Pero Carlota no escuchaba. Ella estaba en su misión divina. Y claro, cuando el barco se hundió definitivamente, cuando cancelaron Sálvame y rodaron cabezas, cada uno miró por lo suyo. Carlota se quedó con la etiqueta de la culpable, la mujer que echó a la audiencia. Y Jorge Javier, con su habilidad de superviviente, logró esquivar la bala, reinventarse y seguir ahí. Por eso no se hablan. No es solo porque no tengan tiempo. Es porque se miran y ven el fracaso. Jorge ve en Carlota el error de haber politizado su programa. Y Carlota ve en Jorge al amigo cobarde que la dejó sola ante el peligro, al compañero que no la frenó, que la dejó caer al vacío mientras él se agarraba a un paracaídas. Es una historia de traición, sí. Pero sobre todo es una historia de soberbia. La soberbia de Carlota de creerse por encima del bien y del mal, y la frialdad de Jorge Javier de sacrificar a su compañera para salvar su propio cuello. El resultado ya lo vemos. Rocío Carrasco con los bolsillos llenos. Jorge Javier sobreviviendo en la parrilla. Y Carlota. Carlota en su casa, sanando, yendo a terapia y preguntándose en qué momento decidió morder esa manzana podrida que le ofreció la cadena. Nos da pena, en el fondo nos da pena. Porque nadie merece ser utilizado y tirado a la basura como un juguete roto. Pero también nos da rabia, mucha rabia,
porque ella solita se cavó su tumba despreciando a la audiencia que le daba de comer. Pero esperad, porque esto no acaba aquí. Ya hemos visto el silencio del presente y la traición del pasado. Pero lo más fuerte, lo que realmente os va a dejar con la boca abierta, es el desenlace de esta guerra. Porque en Telecinco, amigas, no hay empate. O ganas o pierdes. Y os voy a contar ahora mismo quién ha sido el verdadero vencedor y quién es el cadáver televisivo que todavía no sabe que está muerto. Llegamos al final del camino, queridas amigas. Hemos hablado del silencio doloroso, hemos hablado de la manzana envenenada que lo pudrió todo, pero ahora toca mirar a los ojos a la realidad y decir lo que nadie se atreve a decir en voz alta. En la televisión, igual que en la selva, solo sobrevive el más fuerte. Y en esta historia de egos desmedidos, de traiciones por la espalda y de juguetes rotos, el cadáver televisivo tiene nombre de mujer. Al final, la historia la escriben los vencedores. Y aquí, le pese a quien le pese, solo queda uno en pie. Mirad la pantalla. Mirad la parrilla de televisión. ¿A quién veis? Veis a Jorge Javier Vázquez. Ahí sigue. Agarrado a su trono con uñas y dientes. Ha aguantado el chaparrón, ha aguantado las críticas, ha aguantado el cambio de directivos. Es incombustible. Es como las cucarachas en un ataque nuclear. Pase lo que pase, él sobrevive. ¿Y dónde está Carlota? ¡Ay, Carlota! La dueña, la que se paseaba por los pasillos de Mediaset con aires de grandeza, la que miraba por encima del hombro a sus compañeros, ahora la tenemos dando tumbos. La realidad es cruel, pero es la que es. Carlota Corredera ha pasado de ser la mujer más poderosa de la tarde a ser un recuerdo incómodo. Un fantasma que vaga por entrevistas y podcast intentando justificar su caída. Y fijaos en la diferencia de actitud, porque ahí está la clave de por qué no se hablan. Jorge Javier es un animal televisivo. Es un camaleón. Ha sabido leer los tiempos. Entendió que la gente estaba harta de dramas, harta de política, harta de regañinas, y se reinventó. Volvió a ser el Jorge gamberro, el Jorge divertido. ¿Es hipócrita? Probablemente. ¿Es un estratega frío y calculador? Sin ninguna duda. Pero es listo. Supo soltar lastre para que su globo no se estrellara. ¿Y sabéis cuál era ese lastre? Exacto. El lastre era Carlota. Carlota representaba todo lo que la audiencia rechazó: el sectarismo, la bronca constante, el conmigo o contra mí. Jorge Javier lo vio claro. Vio que si seguía pegado a ella, si seguía defendiéndola, se hundía con ella. Así que hizo lo que hacen los tiburones: seguir nadando y no mirar atrás. Cortó el vínculo. Se alejó. Dejó que ella se cociera en su propia salsa. Por eso, cuando Carlota dice en esa entrevista que le han robado su carrera, a mí me hierve la sangre. Por favor, un poco de autocrítica. A ti no te robó nadie la carrera, hija mía. Tú te la jugaste a la ruleta rusa y te disparaste en el pie. No fue una mano negra. No fue una conspiración de señores oscuros en despachos cerrados. Fue la audiencia. Fuimos nosotras. Fuisteis vosotras las que cambiasteis de canal porque no soportabais más su arrogancia. Y escucharla ahora llorar, decir que ha necesitado terapia, que ojo, la salud mental es sagrada y no nos reímos de eso, pero usar la pena para intentar volver, eso no cuela. Carlota intenta vender la imagen de mártir. La imagen de la víctima sacrificada por una causa justa. Pero la gente no es tonta. La gente sabe que la soberbia se paga cara. Y Carlota pecó de soberbia. Se creyó intocable. Se creyó que estaba por encima del bien y del mal, que podía dictar lo que pensaba toda España. Y cuando España le dijo no, ella no lo entendió. Y sigue sin entenderlo. Sigue pensando que el mundo fue injusto con ella. Y mientras ella vive en esa realidad paralela, lamiéndose las heridas, Jorge Javier sigue cenando los mejores restaurantes, presentando supervivientes, escribiendo sus libros y riéndose de todo. Él ha ganado la guerra. Él ha conservado su estatus, su dinero y su poder. Carlota lo ha perdido todo. Y aquí viene la parte más dolorosa, la que explica por qué esa amistad es imposible de recuperar. Jorge Javier no puede ser amigo de Carlota porque Carlota es el espejo de su propio miedo. Carlota es el recordatorio viviente de que en la tele hoy eres Dios y mañana no eres nadie. Ver a Carlota así, mendigando atención, le debe revolver el estómago a Jorge. Porque él sabe que estuvo a punto de pasarle lo mismo. Él no la quiere cerca porque ella huele a fracaso. Huele a una época oscura de Telecinco que todos quieren olvidar. La época de los juicios sumarísimos en plató.
Jorge quiere luz, quiere brillo, quiere éxito. No quiere cargar con la mochila de una amiga que se ha convertido en un problema. Es duro decirlo así, suena cruel, pero así funcionan las cabezas de esta gente que vive por y para el ego. Y no nos olvidemos de la tercera en discordia. La gran beneficiada. Porque en esta guerra de dos, hubo alguien que se llevó el botín y salió corriendo. Rocío Carrasco. Ella cobró sus millones, contó su historia, dinamitó Sálvame, enfrentó a Jorge y a Carlota, dividió a la audiencia, ¿y ahora dónde está? En su casa, tranquila. ¿Ha salido Rocío a pedir trabajo para Carlota? ¿Ha salido a defenderla públicamente con la misma vehemencia con la que Carlota la defendió a ella? El silencio es la respuesta. Carlota se rompió la cara por alguien que luego no ha estado a la altura. Y eso, amigas, tiene que doler más que el despido. Tiene que doler en el alma. Ver que te has quedado sola, sin trabajo y sin amigas, por defender a alguien que ya tiene la vida resuelta. Así que no esperéis una reconciliación. No esperéis ver a Jorge y a Carlota tomando un café y riéndose de los viejos tiempos. Eso no va a pasar. Jorge Javier ya ha pasado página. Para él, Carlota es el pasado. Un pasado en blanco y negro. Y Carlota. Carlota tendrá que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Tendrá que aprender que en la televisión no hay lealtad que valga cuando bajan las audiencias. Esta es la lección que nos llevamos hoy. Una lección amarga sobre la amistad interesada y la fragilidad del éxito. Jorge Javier ha demostrado que para seguir siendo el rey, a veces tienes que sacrificar a la reina. Y Carlota ha aprendido, a la fuerza y con dolor, que cuando se apagan los focos, los te quiero de la tele se los lleva el viento. Se acabaron los tiempos del cortijo. Ahora cada uno aguanta su vela. Jorge en la cima, y Carlota en la nostalgia de lo que pudo ser y no fue. Es triste, es desgarrador, pero es la pura verdad. Y ahora, quiero dirigirme a vosotras. Sí, a vosotras que habéis aguantado hasta el final de este vídeo porque sabéis que aquí no nos callamos nada. Sí, llamada a la acción muy agresiva y directa. Necesito saber qué pensáis, porque vuestra opinión es la única que no se compra con dinero. Quiero que vayáis ahora mismo a la caja de comentarios y me respondáis a una pregunta muy sencilla pero muy puñetera. ¿Creéis que Jorge Javier es un mal amigo por haberle dado la espalda a Carlota? ¿O pensáis que Carlota tiene lo que se merece por su soberbia y por haber destrozado el programa ella solita? Mojaros. No quiero medias tintas. Escribime, Jorge traidor o Carlota culpable. Quiero ver arder esa caja de comentarios con vuestras verdades. Y escuchadme bien, si os ha gustado que alguien, por fin, cuente la historia sin pelos en la lengua, si os gusta que destapemos las miserias de los famosos, tenéis que hacer una cosa ahora mismo. Dadle a ese botón de me gusta con fuerza, que se note que estamos aquí. Y lo más importante, si todavía no sois parte de esta familia, si no queréis que os engañen en la tele, suscribíos al canal y activad la campanita. Porque os prometo que esto no acaba aquí. Tengo mucha más información, muchos más trapos sucios que están a punto de salir, y vosotras vais a ser las primeras en enteraros. No dejéis que os lo cuenten otros. Aquí, la verdad va por delante. Hasta la próxima, amigas. Y recordad, en la televisión todo es mentira, menos lo que nosotras vemos con nuestros propios ojos. Nos vemos muy pronto.